Ahora vamos a hablar de cuando tenemos dos rectas paralelas y una transversal o una secante que corta a ambas rectas. ¿Qué pasa? ¿Qué postulados? ¿Qué definiciones vamos a obtener con sus ángulos? Vamos a suponer que tenemos dos rectas paralelas. Vamos a suponer que son estas dos rectas verdes. Vamos a llamarle a las rectas paralelas L y M. Y vamos a tener como definición que L es paralela con M. Y tenemos una secante que corta, por tanto, a ambas rectas. Y en esta secante tenemos, vamos a llamarle a esta secante la recta T. Y se forman los diferentes ángulos que ya conocemos que se forman cuando tenemos dos rectas y una secante. Se forman 8 ángulos. Vamos a llamarle a estos 8 ángulos, vamos a ponerle igualmente números, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Es decir, le hemos puesto una identificación a todos los ángulos de la misma forma que ya hemos visto anteriormente para, a partir de ahora, teniendo en cuenta que L y M son paralelas, vamos a aprender entonces algunos postulados importantes. Ya sabemos que el ángulo 4 y 3 y el ángulo 5 y 6 son ángulos internos y que el 1 y el 2 y que el 8 y el 7 son ángulos externos porque están por fuera de las dos rectas L y M, y el 3 y el 4 y el 5 y el 6 están por dentro, por lo tanto se llaman internos. Ahora, lo primero es que los ángulos 1 y 5, fíjense, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes. Y aquí tenemos el primer postulado. En dos rectas paralelas y una secante que las corta, los ángulos correspondientes, fíjense que los ángulos correspondientes, hay un ángulo que es interno, en este caso el ángulo 5, y un ángulo externo, que en este caso es el ángulo 1. Los ángulos correspondientes son congruentes, es decir, tenemos congruencia de ángulos en el caso de que las dos rectas L y M sean paralelas, como lo tenemos ya por definición, por datos del problema. Entonces, en este caso, podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 5 son congruentes porque son correspondientes. También tenemos como correspondiente al ángulo 2 con el ángulo 6. También tenemos correspondiente al ángulo 4 con el ángulo 8. Y también tenemos correspondiente al ángulo 3 con el ángulo 7. Fíjense, siempre es un ángulo externo de una, es decir, un ángulo externo que se forma con la primera recta, con un ángulo interno que se forma con la segunda, pero esos ángulos están al mismo lado de la secante. Uno es interno, el otro es externo, pero están al mismo lado de la secante, es decir, no son alternos, son correspondientes. Ese es el nombre que tienen, son ángulos correspondientes. ¿Ok? Ahora bien, fíjense, el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos congruentes porque son correspondientes. Eso lo tenemos ya como una definición, como un postulado. Ahora bien, si ustedes pueden darse cuenta, el ángulo 5 y el ángulo 7 son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son ángulos también congruentes. Y si el ángulo 1
y el ángulo 5 son ángulos congruentes y el ángulo 5 y el ángulo 7 son también congruentes porque son opuestos por el vértice, entonces yo también puedo asegurar que el ángulo 1 y el ángulo 7 son congruentes, simplemente incluso por transitividad. Pero en el caso de las paralelas podemos decir que el ángulo 1 y el ángulo 7 son congruentes porque son alternos externos entre paralelas, es decir, es una manera de llamarle a esta igualdad que por supuesto ya le acabo de mostrar de cómo es que se llega a esa conclusión desde el punto de vista de la demostración. Si el ángulo 1 y el ángulo 5 son ángulos correspondientes y por lo tanto son congruentes, entonces y el ángulo 5 y el ángulo 7 son opuestos por el vértice, por lo tanto son congruentes también, yo puedo decir que el ángulo 1 y el ángulo 7 son congruentes por transitividad. Por eso podemos asegurar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 7 porque son alternos externos entre paralelas. Alternos, ya sabemos que son alternos porque están cada uno a un lado diferente de la secante, que son externos porque están por fuera de las dos rectas y además sabemos que son iguales, es decir, que son congruentes porque están entre paralelas, es decir, que son alternos externos entre paralelas. Es decir, dos ángulos alternos a externos son congruentes si solo si están entre paralelas. Por eso es importante primero tener claro que las rectas L y M tienen que ser paralelas. Anteriormente dijimos que eran simplemente alternos externos, como una definición de los ángulos, pero no dijimos que eran congruentes porque las rectas no siempre son paralelas. Si L y M son paralelas, entonces yo puedo asegurar que son congruentes, el ángulo 1 y el ángulo 7. También puedo decir lo mismo del ángulo 2 y el ángulo 8. El ángulo 2 es congruente al ángulo 8. Por la misma razón, porque son alternos externos entre paralelas. También puedo, a partir de esta información y a partir de los ángulos correspondientes, yo puedo también decir que el ángulo 4 y el ángulo 6, que ya sabemos que son alternos internos, fíjense, el 4 y el 6 son alternos, son internos, pero además podemos decir que también son congruentes, porque si el ángulo 2 y el ángulo 8 son congruentes, porque ya lo demostramos, porque son alternos externos, y el ángulo 8 es igual al ángulo 6 porque son opuestos por el vértice, y el ángulo 4 y el ángulo 2 son también congruentes porque son opuestos por el vértice, entonces yo puedo decir que el ángulo 4 es congruente con el ángulo 6. Ese sería el proceso de demostración más básico. Pero ya podemos también asumirlo como un postulado, como una verdad que podemos utilizar en nuestros ejercicios. Y es que el ángulo 4 y el ángulo 6 son congruentes porque son alternos internos. Siempre pongo el concepto claro que están entre paralelas. Es decir, el ángulo 4 es congruente con el ángulo 6 porque son alternos internos entre paralelas. Lo mismo puedo decir entonces también con el ángulo 3 y el ángulo 5. Es decir, el ángulo 3 y el ángulo 5 son ángulos internos, son ángulos alternos y además son congruentes porque están entre paralelas. En resumen, tenemos acá ahora que entre paralelas hay mucha información que nos dan los ángulos. Ya sabemos que los ángulos que son alternos externos entre paralelas son congruentes, los que son alternos internos entre paralelas
son congruentes y también los correspondientes, es decir, uno es alterno, es decir, uno es externo y el otro es interno, y están al mismo lado de la secante o de la transversal, también son congruentes. Entonces, con esta información vamos entonces a proceder a realizar ejercicios en el que hay que calcular ángulos que nos faltan dentro de la figura, aplicando todos estos teoremas y postulados de los ángulos que se forman entre dos paralelas y una secante.